El neuroaprendizaje es la disciplina encargada, junto con la psicología, pedagogía y neurociencia, de explicar cómo funciona el cerebro durante los procesos de aprendizaje. Gracias a esta disciplina tenemos herramientas que permiten descubrir y cubrir los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, los distintos canales de representación sensorial y formas de enfrentar desafíos. Para poder entender cómo se vincula el cerebro con el aprendizaje, es necesario conocer algunas características fundamentales del cerebro humano. El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otras miles de funciones. El proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello las propuestas de aprendizaje deben ir de lo más simple y concreto a lo más abstracto y complejo. Cuando se habla de neuroaprendizaje, no se puede dejar de hablar de las emociones. Los estudios demuestran que los procesos emocionales son inseparables de los cognitivos. Contextos emocionales positivos facilitan el aprendizaje y la memoria, mediante la activación del hipocampo. Por el contrario, estímulos negativos activan la amígdala, dificultándolo. Esto sugiere la necesidad de generar climas emocionales positivos en el aula, que favorezcan el aprendizaje, y en los que se asuma el error de forma natural y se proporcionen retos adecuados. El cerebro es el único capaz de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Aprende desde diferentes vías, utilizando varias estrategias y elementos del entorno. La capacidad de esta parte del cuerpo para guardar información es ilimitada y maleable. La habilidad de adquirir, formar, conservar y recordar la información depende de factores endógenos y exógenos, de las experiencias y de la metodología de aprendizaje utilizada por el educador. El sueño es esencial para el aprendizaje. Las investigaciones relacionadas a los periodos de sueño y vigilia están demostrando la enorme importancia que tiene esta parte para el buen funcionamiento del cerebro. El sueño tiene funciones adaptativas, pues ayuda al organismo a adaptarse al entorno, a descansar y a recuperarse fisiológicamente. ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando aprendemos? Existe una teoría que propuso el Dr. Paul MacLean que dice que el cerebro humano es en realidad 3 cerebros en uno. Así, la teoría del cerebro triuno de MacLean afirma que cada una de dichas estructuras posee una lógica de funcionamiento individual propia y muy distinta a la de las otras capas, teniendo en cuenta que las capas superiores son las más evolucionadas. La primera capa es la del cerebro reptiliano. Se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo. Sería la parte más antigua y primitiva, encargada de las funciones básicas y de supervivencia y instintos. No es capaz de aprender, vive en el aquí y ahora, es decir, es pura impulsividad. Además, este cerebro cubre las necesidades de defender y o marcar el territorio, protegerse y evitar riesgos, por lo que es resistente al cambio y a la innovación. La segunda capa es el cerebro límbico o emocional. Se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo, centrado en la memoria y en la orientación, y la amígdala, que es el centro de control de las emociones y encargada de activar un gran número de patrones de actuación. Y la última capa es el cerebro racional o neocórtex. Es la base del pensamiento humano, lo que nos diferencia del resto de los animales. Es aquí donde tienen lugar las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, el lenguaje, la planificación, etc. Su desarrollo comienza desde que el bebé nace, pero las conexiones no están listas para funcionar aproximadamente hasta los 2 o 3 años de edad. El neocórtex termina de madurar finalmente a la edad de 20 años aproximadamente. Nuestro cerebro triuno trabaja conjuntamente como si fuera uno. Estos 3 sistemas dirigen nuestra vida. Somos guiados por la búsqueda de la novedad de la neocorteza, la búsqueda del placer del límbico y del deseo reptil de evitar el daño. Sin duda, en el cerebro encontramos la respuesta para la transformación y es donde se ocurrirá la transformación, en el cerebro del maestro y en el cerebro del alumno. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Jessica Delgado Jaime y esta fue mi cápsula informativa. Gracias.